Cordial saludo, mi nombre es Maribel Gómez, soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Estoy realizando este ejercicio para el curso de electricidad y magnetismo. El ejercicio corresponde a la fase 2, el estudio de la electrostática. Tenemos como tal pues que realizar los ejercicios mediante la metodología de identificar, plantear, ejecutar y evaluar. Y vamos a realizar los ejercicios del estudiante 1 del libro Física para cursos con enfoque por competencias. Tenemos el ejercicio 5.1 y el ejercicio 5.3. Entonces tenemos que el ejercicio 5.1 dice de la siguiente manera: en una esfera pequeña de plomo con masa de 8 gramos, los electrones excedentes se colocan de modo que su carga neta es de menos 3.20 por 10 a la menos 9 columnas. Dice A, obtenga el número de electrones excedentes en la esfera. B, cuántos electrones excedentes hay por átomo de plomo. El número atómico del plomo es 82 y su masa atómica es 207 gramos sobre mol. Tenemos identificar, tenemos el problema A, que nos piden obtener el número de electrones excedentes en la esfera de plomo, y el problema B, determinar cuántos electrones hay por átomo de plomo. Para esta fase de identificación pues tenemos los datos: la masa de la esfera es 8 gramos, la carga neta es de menos 3.20 por 10 a la menos 9 columbos, número atómico del plomo es 82, la masa atómica del plomo es 207 gramos por mol, y la carga de un electrón es menos 1.60 por 10 a la menos 19 columbos. Para plantear el ejercicio, pues para encontrar el número de electrones excedentes, pues utilizamos la relación entre la carga neta y la carga de un electrón, la carga neta pues de este electrón de la esfera. Y para el problema B, pues para determinar pues cuántos electrones excedentes hay por átomo de plomo, pues lo primero que debemos hacer es encontrar el número total de átomos en la esfera y luego a calcular el promedio de excedentes por átomo. Para el problema A, y está en la fase de ejecución, encontrar el número de electrones excedentes. La carga de un electrón es de menos 1.60 por 10 a la menos 19 columbos y la carga neta de los electrones en la esfera es de 3.20 por 10 a la menos 9 columbos. Para calcular el número de electrones utilizamos la siguiente fórmula: el número de electrones es igual a la carga neta sobre la carga de un electrón. Aquí sustituimos los valores, que tenemos que la carga neta de la esfera es de menos 3.20 por 10 a la menos 9 columbos, y tenemos pues la carga de un electrón es menos 1.60 por 10 a la menos 19 columbos por electrón. El número de electrones, pues haciendo esta división, es de 2.00 por 10 a la 10. Entonces el número de electrones excedentes en la esfera es de 2 por 10 a la 10. Tenemos el problema B, encontrar el número de átomos de plomo en la esfera. Pues vamos a calcular primero el número de moles de plomo en la esfera con la siguiente fórmula: el número de moles es igual a la masa de la esfera sobre la masa atómica. Tenemos que la masa de la esfera es 8 gramos y la masa atómica es 207 gramos por mol. Haciendo esta división nos da 0.0386 mol. Luego calculamos pues el número de átomos de plomo, que es, el número de átomos es igual al número de moles por el número de Avogadro. Pues el número de Avogadro es 6.022 por 10 a la 23 átomos por mol, y tenemos que el número de átomos pues sustituimos en la fórmula, es 0.0386 mol por el número de Avogadro, que es este que tenemos acá, 6.022 por 10 a la 23 átomos sobre mol. Tenemos pues que el número de átomos es aproximadamente 2.32 por 10 a la 22. El siguiente paso es calcular el número de electrones excedentes por átomos.
Entonces tenemos que el número de electrones por átomo es igual al número total de electrones excedentes sobre el número total de átomos. Tenemos que el número total de electrones es de 2.00 por 10 a la 10 y esto lo dividimos por el número total de átomos, que es 2.32 por 10 a la 22. Al hacer esta división nos da que el número de electrones por átomo es aproximadamente 8.62 por 10 a la menos 13. Y ya pues en la última fase para este ejercicio 5.1 pues evaluamos el cálculo pues de números de electrones excedentes, nos dio 2.00 por 10 a la 10, pues tenemos que esto es correcto según las fórmulas aplicadas. El problema B, pues la cantidad de electrones excedentes por átomo de 8.62 por 10 a la menos 13, pues parece muy baja, pero pues esto se espera dado pues que la esfera tiene una carga neta muy pequeña en comparación con el número de átomos presentes. El resultado pues indica que cada átomo de plomo tiene una fracción muy pequeña de electrones adicionales, confirmando pues así la consistencia de los cálculos. El siguiente ejercicio es el ejercicio 5.13. Un electrón parte del reposo en un campo eléctrico uniforme, acelera verticalmente hacia arriba y recorre 4.50 metros en los primeros 3 segundos después de que se libera. Tenemos las preguntas. ¿Cuáles son la magnitud y la dirección del campo eléctrico? B. Se justifica que se desprecien los efectos de la gravedad. Explique su respuesta cuantitativamente. Entonces, vamos a resolver pues mediante la metodología que nos indican cada parte del problema. El problema A, ¿cuáles son la magnitud y dirección del campo eléctrico? Tenemos la fase de identificar, pues que es determinar la magnitud y dirección del campo eléctrico que acelera un electrón desde el reposo. Entonces tenemos los datos, la distancia recorrida es 4.50 metros, el tiempo es 3 unisegundos, 3 por 10 a la menos 6 segundos, la carga del electrón es de 1.60 por 10 a la menos 19 columbos y la masa del electrón es 9.11 por 10 a la menos 31 kilogramos. Planteamos, para encontrar la magnitud del campo eléctrico, pues tenemos que calcular la aceleración del electrón utilizando la cinemática y luego pues usaremos la relación entre aceleración y el campo eléctrico para encontrar pues el valor del campo. Calculamos la aceleración del electrón. Tenemos aquí que, mira aquí tenemos la fórmula de la distancia recorrida bajo aceleración constante es, la distancia es 1 medio por la aceleración por el tiempo al cuadrado. Despejamos la aceleración, quedaría que la aceleración es igual a 2 veces la distancia sobre el tiempo al cuadrado. Sustituimos los valores para hallar la aceleración, tenemos que 2 por 4.50 metros dividido el tiempo, que es 3 por 10 a la menos 6 segundos al cuadrado. Esto nos da 1 por 10 a la 12 metros sobre segundo al cuadrado. Calculamos el campo eléctrico pues usando la aceleración. La fuerza sobre el electrón pues debido al campo eléctrico es igual a la fuerza y también al campo eléctrico. Tenemos que la fuerza es igual a masa por aceleración, por lo tanto pues el campo eléctrico es igual a masa por aceleración. Despejamos, tenemos que el campo eléctrico es la masa sobre el campo eléctrico, masa por aceleración sobre el campo eléctrico. Sustituimos los valores y nos da que aproximadamente el campo eléctrico es de 5,69 newtons sobre columbos. Pues dado que el campo eléctrico, que el electrón tiene una carga negativa y se mueve hacia arriba, pues opuesto a la dirección del campo eléctrico, el campo eléctrico pues debe estar dirigido hacia abajo. Tenemos la fase de evaluar,
pues aquí vemos que el cálculo de la aceleración y el campo eléctrico es correcto, y pues la dirección del campo eléctrico es consistente con el movimiento del electrón. Tenemos el resultado para la aceleración. La magnitud del campo eléctrico es de 5.69 newton sobre Coulomb, y la dirección del campo eléctrico pues es hacia abajo. Tenemos la pregunta B. ¿Se justifica que se desprecien los efectos de la gravedad? Pues hay que explicar la respuesta. Tenemos la fase de identificar. Pues vemos aquí identificar, tenemos el mismo problema. Debemos determinar si el electrón, si la gravedad sobre el electrón es despreciable comparada con la fuerza debida al campo eléctrico. Tenemos los datos. Aceleración debido al campo eléctrico es de 1 por 10 a la 12 metros sobre segundo al cuadrado, y tenemos que la gravedad es de 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Planteamos, para comparar la fuerza de la gravedad pues con la fuerza del campo eléctrico, calculamos ambas fuerzas y comparamos su magnitud. Entonces, calcular la fuerza debida a la gravedad. Entonces tenemos que la fuerza debida a la gravedad es igual a masa por los gramos, por la magnitud. Entonces tenemos que aquí reemplazamos los valores y nos da que la fuerza debido a la gravedad es de 8.93 por 10 a la menos 30 newton. Calculamos la fuerza debido al campo eléctrico. La fuerza debido al campo eléctrico es igual pues al campo eléctrico, y tenemos que esto nos da la fuerza debido al campo eléctrico de 9.10 por 10 a la menos 19 newton. Comparamos las dos fuerzas. Entonces aquí la razón entre la fuerza eléctrica y la fuerza gravitacional es de la siguiente manera. Entonces tenemos la fuerza eléctrica sobre la fuerza gravitacional es igual a 9.10 por 10 a la menos 19 newton sobre 8.93 por 10 a la menos 30 newton. Pues la fuerza debida al campo eléctrico es aproximado de 10 a la 11 veces mayor que la fuerza debida a la gravedad. Aquí pues evaluamos. La fuerza pues debido al campo eléctrico es mucho mayor que la fuerza debida a la gravedad, por lo que pues en este caso es justificable despreciar los efectos de gravedad en este contexto. ¿Por qué se justifica despreciar la gravedad? Pues porque la fuerza debida al campo eléctrico es aproximadamente 10 a la 11 veces mayor que la fuerza de la gravedad. Y pues tenemos como tal la teoría. El campo eléctrico tiene un efecto mucho más fuerte en un electrón en comparación con la gravedad, y pues la gravedad es tan pequeña en comparación con la fuerza eléctrica que pues el efecto de esta puede considerarse insignificante. Por lo tanto, en problemas donde el campo eléctrico es dominante y la fuerza gravitacional es mucho menor, se justifica pues despreciar los efectos de la gravedad, pues para de esta manera simplificar los cálculos y enfocarse en el impacto del campo eléctrico. Muchas gracias.